Para ti, ¿qué es la fe? La fe es la creencia que tienes en algún ser o deidad o algún equilibrio que pueda dar apoyo a tu vida. Para mí la fe es aquella cuestión mental que nos da fuerza de voluntad para seguir con algún motivo o alguna motivación. La fe es lo que podemos creer nosotros mismos. Bueno, lo que se puede creer a través de Dios, pues, lo que nos hace creer Dios, lo que sentimos por Dios, pues. Muchos dicen que creer y o esperar en el cambio de la fe. Mas lo que significa tener fe es la certeza de lo que va a suceder. No es tanto el acto ni las palabras que digamos, es la fe y el amor y fe que tengamos en el corazón de Jesús. Muchas personas van actuando por la vida creyendo que lo que hacen es suficiente, pero no es solamente el acto en sí, porque una fe viva, una fe muerta es la que no está acompañada de actos. En Mateo 9:20 se habla de que una mujer que padecía de flujo oyó de que Jesús iría a su pueblo, teniendo fe de que tan solo tocar su manto sería sanada. Y cuando Jesús la vio y le dijo: ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. En Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas personas se dicen que ser santos son salvos por ir a templos a hacer oraciones, mas no son todos esos rituales que hagamos, sino bien la fe que tengamos al momento de hacerlos. Ninguno de esos rituales son los que nos salvan, sino bien en la fe que tenemos en Dios y en Jesús. A lo largo de nuestra vida podremos tener, pero es nuestra fe en Dios y su sacrificio de su Hijo que nos hace salvos. La fe es tener la seguridad del cambio, pero hay una diferencia entre tener fe viva y fe muerta. Aquella fe que no se acompañe de actos es una fe muerta. Dios nos llama a hacer el bien en nuestras vidas y a creer en Él, pero mayormente a tener fe. Pero nada de eso no servirá de nada creer si no realizamos algún cambio, si no hacemos algo. En Gálatas 3:26-27 dice: así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Muchos hombres han tenido creencias a lo largo de su vida. Hasta los mismos demonios del infierno creen en Dios, pero no tienen confianza en Él. Por lo cual no hay que tener miedo a veces. No hay que dudar de uno mismo ni de Dios. Hay cosas que no tendremos control, pero sí hay alguien que nos apoya. A veces en nuestra vida no tenemos certeza de que hacemos lo correcto, si no son nuestros actos lo que nos salva, lo que nos hace ser buenas personas. Pero nuestra fe en nuestro corazón, en Dios y en Jesús, cuando realizamos algo, amándolo a Él y a su Hijo, al momento de hacerlo. Gálatas 3:26-27 dice: así que todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. A veces simplemente hay que dar ciertos pasos en nuestra vida, y aunque tengamos miedo hay que confiar en alguien que tiene mayor control sobre nosotros. No tenemos ni vista, no podemos ni verlo, ni saber sentirlo, pero sí nos acompaña.
qué creen que hay mal en el mundo? Sí. Quizá porque la gente se rinde y actúa bajo sus pensamientos más primitivos o bajo sus pensamientos más egoístas. Porque pues como hay bien, también debe haber mal para que haya un equilibrio. Muchas veces hemos visto tanta maldad e injusticia en este mundo que nos hace preguntarnos ¿por qué pasa? ¿Por qué Dios no interviene? Y pocos se preguntan ¿por qué hay bien? En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre, le dio el don de libre albedrío, la capacidad de elegir libremente. Y cuando el diablo le intentó pecar, Dios, como el Padre que es, respetó la decisión de su creación. Y así ha sido siempre. Mas Dios aún nos ama y nos llama a volver a Él. Si tuvieran hijos, no sé si tengan, si Él se equivocara o hiciera algo mal, lo castigarían acorde a lo que hizo, ¿no? Sí. Sí, y también haría que entienda lo que hizo, más que nada. No tanto que sufra lo que haya hecho sentir a la otra persona o sus acciones, pero que entienda el por qué está penalizado lo que hizo. ¿Y su amor por Él cambiaría? No cambiaría para nada. Todos somos humanos, todos somos hijos de Dios y todos llegamos a tener errores, pecados. También está escrito en Juan 9. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre era ciego porque había pecado o porque sus padres habían pecado. El Salvador dijo que ni los padres ni el hombre habían pecado, sino que era ciego para que Jesús pudiera sanarlo y demostrarle al pueblo el poder de Dios. Dios hace milagros y también nos llama a actuar teniendo fe en Él y su Hijo Jesús. Muchas veces no tenemos la certeza de por qué pasan tanta maldad en este mundo, pero también se nos llama a ser buenas personas cuando hay la oportunidad de serlo. Muchas veces no tenemos confianza en lo que vamos a hacer, si hacemos lo correcto o no, pero cuando se trata de hacer bien por otros, aunque parezca que no lo merezcan las demás personas, es lo correcto. Si no hubiese enfermedades no habría doctores, si no hubiese ignorancia no habría maestros. Muchas veces en nuestra vida nos preguntamos si podemos hacer algo en nuestras vidas, mas no siempre tiene que ser un gran acto enorme. A veces los pequeños actos más simples pueden ser un buen cambio en la vida de otros. Aunque también es difícil saber si lo que hacemos, si estamos haciéndolo por una razón o si estamos rehusándonos a hacer lo correcto y estamos causando mal al no hacer lo que se nos pide, ese bien. Por ejemplo, hubo hombres que se rehusaron a hacer bondad en otros. Por ejemplo, Jonás fue llamado por Dios a predicar la palabra de arrepentimiento en Nínive. Él se rehusó a hacer eso. Huyó lo más rápido que pudo, tomó un barco y fue navegando hacia el mar. Mas Dios lo encontró y lo llenó de mares y tormentas. Los marineros que estaban en ese barco, aterrados, buscaban cómo calmar a Dios. Y en eso Jonás le dijo que lo aventaran a él, para que calmara la tormenta y se salvara. Jonás pudo haber muerto en ese mar, pero Dios mandó un gran pez para salvarlo. Jonás, dándose cuenta de lo que había hecho, oró a Dios reconociendo su poder y su amor por él. Y así llevándolo hasta Nínive predicando su palabra, salvando un pueblo de iniquidad y maldad, para que se arrepintiera y fuera salvado.
miedo y qué te ayudó a salir de él? Pues me ayudó a salir las esperanzas que me daba pues, familia, amigos. También me ayudó el enfrentar directamente el problema. Miedo, sí he tenido. Lo que más me ha ayudado a salir de él ha sido cuestiones personales y motivos de mi familia, que mi familia me apoya a seguir adelante y cuando no tengo el apoyo de ellos, pues pienso en lo más profundo y pienso en Dios, en que Él me puede ayudar de alguna u otra forma y siempre hay un camino adelante. Sí, y pues, ¿qué me ayudó a salir de él? Sinceramente, pues la fe, ¿no? En Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos a fin de salvarlos. Muchas veces tenemos miedo en que podemos, si en nuestra vida seremos capaces de lograr muchas cosas, si algo fallará, si podremos ser capaces de lograr lo que nos planteamos. Muchas veces tenemos miedo acerca de momentos en nuestra vida, sobre cosas que ni podemos hacer por nuestras propias manos, ni siquiera estar cerca de, sintiéndonos impotentes. Pero Dios nos acompaña, Él tiene el control sobre todas las cosas. Y ciertamente es difícil saber confiar en alguien que ni podemos ver ni conocemos, mas Él nos invita a leer su palabra y conocerlo. A través de la Biblia, ayunar y orar. Pero hay alguien que nos acompaña, que nos ayuda, y ese es Dios. Y es cierto, hay cosas que no podremos tener control, que nos preocupamos por resolverlas, pero hay alguien que nos apoya y nos respalda. En Lucas 19, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, mas hay cosas que podemos ciertamente actuar. En ciertos miedos que tenemos, hay momentos en que podemos actuar y pelear. O sea, nos ha dado la autoridad para defendernos. En 1 Timoteo 9, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Simplemente es difícil hacer lo correcto y temer si lo hacemos o no, por el temor de que nos juzguen o nos critiquen. Mas si es un acto de bien, será recordado por el Señor. Y ciertamente en Jeremías 30:33 dice: porque los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal. Cuando pases por el miedo, no te preguntes qué es lo que sucederá, sino más bien no temas, porque lo que pasa no es para mal, sino más bien para fortalecerte. Podremos sentir miedo, pero Dios nos dio la voluntad y la autoridad para pelear contra ese miedo. En Salmo 55:22, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como tal, no hay que recordar siempre que no estamos solos, que nos acompaña alguien mucho más grande que nosotros y que todas las cosas. En 2 Corintios 5:17, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En Santiago 4 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ciertamente es difícil pelear contra el miedo, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si hacemos bien o hacemos mal, qué nos va a dañar, qué nos va a hacer bien. Pero hay que confiar en Dios, pues cuando peleamos contra miedo, terminará. Así que para la próxima vez que tengan miedo, pregúntese si es para qué es esto. Porque nada de lo que pasa en nuestra vida es por mal, sino más bien para fortalecernos y mejorar. ¿Qué nos conecta a Dios? Pues la humanidad que tenemos, el querer ser buenas personas y el mejorar.
Yo creo que el hecho de ser sus hijos, cometer errores, hacer bondad y tener acciones sobre los demás. También el hecho de poder tener tacto con el entorno y el poder tanto perdonar como sancionar entre nosotros mismos. Es lo que nos acerca a Dios, pero lo que nos aleja son nuestras malas acciones. Siento que puede ser algo así. Las acciones bondadosas que hacemos. Se nos ha dicho que lo que nos conecta es nuestro amor y fe en Él y su Hijo Jesús, acompañado de nuestros actos día a día, conocerle a través de su palabra, en la Biblia, el ayuno y la oración. Muchas veces nos preguntamos si estamos cerca de Él o si Él aún nos acompaña, pero Él siempre está con nosotros. Lo que nos conecta más es nuestro amor y fe en Él y su Hijo Jesús, que nos acompaña en cada uno de nuestros actos día a día. Conocerle a través de su palabra, con la Biblia y el ayuno y la oración, nos fortalece para seguir adelante. Muchas veces es difícil resistir a una tentación, a cualquier cosa, pero siempre estamos acompañados de alguien más grande que nosotros. Simplemente se nos ha dicho, Dios nos ama, y a veces no nos damos cuenta de ello. Mas Dios está acompañándonos con nosotros, aun cuando no lo vemos. Nuestro amor y fe en Él y su Hijo Jesús, que siempre nos está acompañando en cada uno de nuestros actos día a día. Podemos conocerle a través de su palabra y la Biblia, el ayuno y la oración. Muchas veces podremos encontrar miles de pasajes de la Biblia y no podremos entenderlos, pero podemos buscar ayuda en otros, ayunando, dejando las cosas que consumimos tan altamente. Y la oración, podemos hablar con Él y es solamente conversar, no tenemos que ser tan extravagantes. Y en 1 Corintios 12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Escrito está que al momento de la muerte y resurrección de Jesús, se nos ha comprado por precio justo. El precio de nuestros pecados ha sido la muerte. Mas Jesús, que murió y se sacrificó por nosotros y el perdón de nuestros pecados, nos salvó, haciéndonos de Él, pertenecientes a Él y a Dios. Así que no hay que temer acerca de nuestro mañana. No os afanéis por el mañana, pues el mañana traerá sus propias preocupaciones. Mas amad a Dios y confiad en Él, que Él nos apoya. Gracias por tu tiempo. No. Tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. A lo largo de nuestra vida hemos conocido personas que son simplemente detestables. En nuestra vida hay personas que son malas con otros y realizan actos dañinos que los hacen difíciles de tolerar. Mas se nos dice en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Tú serías capaz de tener ese acto de bondad con personas que son de tanta maldad o que son despreciables? Personas que los han tratado mal, ¿les darían la oportunidad de ser buenos con ellos? Sí, claro. Probablemente sí. Lo haría porque es lo correcto, pero mis sentimientos no estarían bien en cuestión estable. Tal vez tenga dificultad. Los perdonaría, eso es obvio, pero los sentimientos que tendría hacia ellos no serían los mismos, la confianza, más que nada, pero sí los perdonaría. En Mateo 5:46 dice: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Amar a quienes aman no es algo extraordinario, ya que los recaudadores de impuestos y los gentiles también lo hacen también.
Es difícil ser amable con alguien, incluso cuando no te va a dar las gracias, pero no lo hacemos para que nos sean gratos con nosotros. Hay gente ingrata, pero a veces un acto de bondad puede salvar a algunos y hacer un cambio en otros. Saben que es un acto de humanidad. Como dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Muchas veces es difícil ser amables con otros, esperando que nos den las gracias, pero no lo hagamos esperando a que también sean gratos con nosotros. Es un acto de humanidad el ser de apoyo a los demás. Si hicieran una lista de características sobre quién eres, ¿estaría la humildad entre ellas? Un poco. No diría que porque te estaría mintiendo. Probablemente sí. Yo siempre he tratado de aplicar todo lo que me enseñan mis padres, y entre esos valores está la humildad, y siempre trato de que sea de mí hacia ellos sin esperar nada a cambio, porque es lo que a mí me llena. Lo que en sí recibo es un sentimiento de satisfacción de saber poder ayudar cuando alguien lo necesita, o causarle alguna tranquilidad sin esperar nada a cambio. En Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismos. A veces los más actos que nos hacen ser los más grandes es a veces ser siempre los más pequeños. No exaltándonos entre los demás, sino más bien siendo un apoyo, un gesto amable para con los demás, porque esos serán los más grandes, serán los más pequeños. Muchas veces se nos llama a ser buenas personas por los demás, y también otros se han preguntado cómo ser los más grandes. ¿O son los más pequeños los que se engrandecen? Los que se exaltan son los que se humillan. Muchas veces conocemos a alguien que siempre está enorgullecido, presumiendo de lo que es, mas son nuestros pequeños actos con los demás los que nos hace grandes, mas no superiores. Cada vez que recibimos algo valioso en nuestras vidas, nos sentimos más grandes que los demás. Pero lo que tenemos se nos puede arrebatar. Por lo que seamos agradecidos por lo que tenemos y con las personas que están a nuestro alrededor, buscando ser un bien, demostrando que hay amor y la presencia de Dios en nosotros. Gracias por su tiempo.